El hecho de que a un legislador de la República, a un diputado particularmente, lo apresen en otro país, en el caso de República Dominicana, con el diputado Miguel Rodríguez, ¿cómo se llama? No Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, es algo que necesariamente ha llamado la atención y ha ocupado espacios importantes en los medios de comunicación impresos, digitales, televisión, radio. Hay una foto del diputado ya con esposas en una de las audiencias donde fue llevado, esposado en Miami, donde está detenido, para iniciar el proceso de acusaciones por supuesto narcotráfico. Se habla incluso de posible condena de cadena perpetua. Es un nivel importante de ruido y cuestionamiento al sistema político de la República Dominicana que lamentablemente, y hay que decirlo, pocos partidos y fundamentalmente de los más grandes y de los que han gobernado pueden tirar piedras porque han tenido sus escándalos, han tenido sus situaciones. ¿Y qué es lo que debe de hacerse en este caso? Bueno, vimos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluso felicitó a la presidencia de la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas por el nivel de colaboración para poder detener, luego de una investigación muy amplia y extensa que se le venía dando seguimiento a este diputado que es fue electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, pues esto plantea una situación muy delicada. Al nivel, siempre debemos de reconocer que no hay una condena todavía en este caso, pero dado el hecho de que Estados Unidos formalmente ha iniciado a través de su tradicional jurado, gran jurado, que vio las pruebas que se le aportaron y encontraron que existían razones jurídicas para iniciar un proceso como el que ha iniciado contra el diputado de la provincia de Santiago, pues esto hay que analizarlo con ese criterio de que el sistema político de la República Dominicana, partidario, que no es exclusivo de República Dominicana, ha ocurrido en otros países, Colombia, México, y lo dejamos hasta ahí, pero no podemos caer en aquello de que mal de mucho consuelo de tontos. República Dominicana merece, la sociedad dominicana, que las entidades, instituciones tan importantes como, señores, el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, esté conformado por gente proba, con gente con capacidad profesional, con todo lo que se amerita para esto. Pero la cuestión ética es fundamental. No puede ser que usted con un furgón de dinero, con un saco de dinero, pues permee, llegue a niveles tan altos en la política en la República Dominicana como la de un legislador. Ya no están solo patrocinando y tratando de establecer niveles de influencia de poder. No, es colocarse en primera línea. Y uno se recuerda del caso de Colombia, donde el señor aquel, Pablo Escobar, pues llegó a ocupar posiciones importantes de Estado y atentó contra la vida de importantes magistrados y funcionarios. En República Dominicana tenemos una condición o una situación de no tan alto nivel, digamos, como lo que llegó Colombia o lo que tiene México actualmente, pero no podemos dormirnos y debemos de establecer, o los dirigentes, líderes y direcciones de los partidos, establecer mecanismos de depuración para tratar de tener mejores resultados. En estas elecciones el presidente Luis Abinader ha dicho que cada quien es responsable de sus actos, y eso es así. Se establece la responsabilidad personal de cada quien que comete un delito, y este caso es verdaderamente escandaloso. Así es, Geomar. Para poner un poco en contexto, Geo, la situación, esa es la foto del diputado
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, que es su nombre completo, es un empresario de Santiago de 58 años, con Estados Unidos dice que tiene un patrimonio invertido en compañías, en 5 compañías, una de ellas que está en Estados Unidos, que supera los 92 millones de pesos, dicen las autoridades de Estados Unidos. Entonces, la jueza federal de Miami, Alicia Otazo Reyes, fijó para el próximo viernes, este próximo viernes, o sea, pasado mañana, es que se le van a conocer los cargos al diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Dentro de la acusación formal que hace el Gran Jurado Federal de Miami, específicamente el 11 de marzo de 2021, dice que aproximadamente desde el 2014 hasta el 2017, al diputado Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico, eso es lo que dice la acusación formal, de narcotráfico transnacional que operaba desde la República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Eso es lo que dice parte de la acusación. Ya él tendrá tiempo suficiente para defenderse. Allá los procesos no son tan largos como aquí, que se toman hasta más de una semana para decidir qué medida se le impondrá, o sea, en este caso, qué medida de coerción. Lo cierto es que ver una persona llama la atención, aunque muchas veces son secretos a voces, sobre todo de los enganchados a la política, de los que no tienen ninguna formación política, pero que aprovechan el poder o la inmunidad que se le otorga a un legislador, no porque necesiten o le entusiasme la política, sino por lo que la misma permite. Entonces debe llamar la atención de los partidos políticos, de la comunidad. Esto debe llamar a la reflexión, porque ayer se discutían los partidos políticos o los miembros de los partidos en las redes sociales de quién tenía más narcotraficantes y señalando a personas. Se habla de una lista más de 20 o 25 personas que pueden estar siendo requeridas en los próximos días por Estados Unidos. Sin duda que ha actuado para su conveniencia la autoridad de Estados Unidos, porque no era lo mismo apresarlo aquí que apresarlo en territorio estadounidense con una legislatura abierta como la que tenemos actualmente. Hubiese sido más tedioso y más lento ese proceso de extradición, pero hay que llamar a reflexión este caso. ¿Qué hace una persona con tantos millones de pesos el interés de ingresar a la política? Por eso muchos se quedan detrás, porque bueno, se gana a papeletazo limpio. Entonces los otros, los que sí tienen la formación política, el interés de servir al país, se quedan detrás y nunca ganan porque no tienen los recursos para aportarlo al partido como tal y para ellos mismos ganar, don Dani. Bueno, jóvenes, ¿cómo estamos? Yo visito en el consejo a la compañera. No se lo gaste todo en eso. No se lo gaste todo en eso. Hay que ahorrar para los tiempos malos. Recuerde que hay intercambio. Aunque aquí hay hubo restaurantes y tiendas que quebraron con los intercambios. Eso es verdad. Eso es verdad. Mire, pues ese tema que ustedes tocan es una pena. Yo de verdad que cuando vi esta información no pude más que sentir pena, porque es una vergüenza para el país, es una vergüenza para el Congreso, es una vergüenza para el partido. Hoy en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, este caso tiene una particularidad, y es de que el gobierno dominicano, a través de 2 instituciones del gobierno, Procuraduría General de la República, Dirección Nacional de Control de Drogas, conocían la situación, colaboraron con la DEA, colaboraron con los Estados Unidos para que el diputado Gutiérrez Díaz pudiera ser apresado en la ciudad de Miami. Es decir, sabíamos, él fue electo, fue uno de los diputados más votados por su circunscripción, por Santiago, pero el gobierno sabía ya que este señor tenía vínculos o tenía información de que lo estaban sindicando como una persona importante en el narcotráfico. A partir de ahí, entonces,
se produce la colaboración de la Agencia de Persecución de la Droga en el país, que es la DNCD, y se produce la colaboración de la Procuraduría General de la República. ¿Qué ocurre? Lo que Johanna establecía, bueno, una vez el hombre aquí no se podía apresar por varias razones, tiene inmunidad, había que esperar que el Congreso estuviera cerrado, posiblemente para poder ejecutarse o materializarse una orden de arresto en su contra. La manera en que podía ser arrestado es infraganti, así se establece, con un cargamento de droga, ¿verdad? Y a ese nivel esa gente no transporta droga. Era difícil para el gobierno dominicano detener a este hombre a menos que no pudiera ser sorprendido en una operación, en una transacción con drogas. Por tanto, se produce, como ustedes han visto, han escuchado, en los Estados Unidos. Supuestamente tiene una empresa, como decía Johanna, en los Estados Unidos, específicamente en Miami, tiene 4 empresas del sector inmobiliario aquí en la República Dominicana, básicamente en la zona norte, en Santiago, donde desarrollaba sus negocios. Y uno dice, bueno, ¿cómo operó durante tanto tiempo? Entonces ahí viene la especulación. César Emilio Peralta, César el abusador. Comenzó a hablar. No, habló hace tiempo, hace tiempo que está hablando, y a partir de lo que este señor ha dicho en Colombia, donde primeramente habló para poder ser llevado a los Estados Unidos, este señor dicen que ha soltado prendas y que esas prendas que ha soltado le están sirviendo a las agencias de persecución del narcotráfico en los Estados Unidos, que no solo la DEA, sino hay otras agencias que colaboran suministrando informaciones que pudieran ser importantes a la propia DEA y a otras agencias que andan persiguiendo el asunto del narcotráfico, el asunto del terrorismo, el asunto del lavado de activos. A partir de esto, entonces, es que pueden darse situaciones aún no conocidas. Ahora estamos hablando de Miguel Gutiérrez Díaz. Es posible que en los próximos días estemos hablando de otros ciudadanos dominicanos que han sido, como dicen en ese mundo, han sido tirados al agua, ¿verdad? Han dado informaciones que conducen a su investigación, y la investigación que se ha hecho, en algunos casos, esta es una muestra de ello, han resultado que la premisa se han confirmado, y entonces no le queda de otra a la autoridad que colaborar para que los Estados Unidos pueda pedir a esa gente en extradición, o para que los Estados Unidos pueda hacer lo que ha hecho. En el caso de un ciudadano ordinario, y tengo información de que es posible que se produzcan en los próximos días algunas solicitudes de extradición con respecto a este asunto del narcotráfico. En el caso de un diputado era difícil solicitar en extradición a un congresista, a un diputado del Congreso de la República. Era difícil solicitarlo y que eso prosperara, sabiéndose de que un diputado es una figura que tiene inmunidad, porque es miembro de un poder del Estado, es miembro del primer poder del Estado, que es el Congreso, que es el poder legislativo. Por tanto, eso era difícil de prosperar. Pero fíjense ustedes cómo se ha producido. Esperaron el momento. Por esos mismos privilegios es que ingresan sabiendo ya a lo que se dedican o lo que hacen. Ese por eso es que quieren ingresar, ¿no? Ese pasaporte diplomático, yéndonos al derecho internacional público, ¿qué tanto valor tiene como protección? ¿Qué se creyó esa persona que uno supone sabía en lo que estaba, que se dice que hace, el ilícito que se le atribuye? ¿Qué tanto para asumir como desafío? Voy allá mismo al norte. No, voy allá mismo, no, tengo una empresa allá. Sí, y tengo la empresa allá. ¿Qué tan protegido se creyó esa persona, o seguro de que con tener la condición de diputado, la inmunidad y un pasaporte diplomático que le corresponde a los diputados, puede tener ese valor? Hay una suerte de mitología sobre estos temas, o el imaginario popular de República Dominicana, con el morbo y las especulaciones, Dani, que comienza a configurar listas. Hay gente que tiene su lista ya. Ahí se va fulano, fulano, y te dan nombres incluso. Te mencionan gente que supiste a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Eso me recuerda a aquella aspiradora
que nunca aprendió de Quirino, que decía, el doctor Marino Vinicio Castillo Vincho decía, la aspiradora va a aprender y va a succionar y va a llevarse hacia el norte. Yo no recuerdo a cuántos se llevaron importantes. Gente que se decía que tenía uniformes, que tenía estrellas de general, que tenía condiciones de funcionario, pero yo no vi a ninguno, porque Estados Unidos tiene una particularidad en esto. Pero sí conociste de que algunos fueron solicitados por los Estados Unidos en el gobierno del doctor Leonel Fernández y no fue posible complacerlo con la solicitud que se hizo. Es una información auténtica. Pero eso correcto. Hubo solicitud de extradición, inclusive hubo solicitud contra militares importantes y el gobierno del presidente Fernández no obtemperó. Y una de las cuestiones de las que Vincho se quejaba, y creo que de alguna manera disgustó mucho al doctor Vincho Castillo, es que el doctor Fernández, como presidente de la República, que tenía que dar su aquiescencia para que eso prosperara, porque se trataba de gente que tenía uniforme. Uno de los disgustos del doctor Castillo es que cuando le planteó el caso, cuenta el propio doctor Castillo, no lo cuento yo, al doctor Leonel Fernández, presidente de la República, él decía, pero que me presenten pruebas. Pero en el caso para las extradiciones, Dani, anteriormente era una discrecionalidad de los presidentes. Ya en la Suprema Corte de Justicia. Cuando se trata de un funcionario, de un militar de alto rango, es un asunto que es más complicado que cuando se trata de un simple mortal. Sí, claro, hay elementos de poder y ahí voy a eso que tú señalas. ¿Hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a llegar, teniendo en cuenta que los intereses geopolíticos son más importantes que asuntos de persecución de droga? Estados Unidos ha manejado siempre enfrentamientos entre agencias, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo o contra la droga. Si la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, determina que ese elemento, ese individuo, verbigracia del general de Panamá, ¿cómo se llamaba? El señor estuvo preso. Noriega. Noriega. Aquí es que holandea un machete en señal de guapesa. Claro. Él se llevó a creer el cuento, que él era un hombre de los Estados Unidos y que a él no lo iban a tumbar. Pero los intereses del momento decían que ya él no era necesario. Así como montaron dictaduras en toda América Latina con apoyo de Estados Unidos luego permitió que fueran derribadas. Yo vuelvo y pregunto, ¿hasta dónde va a llegar Estados Unidos si le toca de cerca a gente que tiene posiciones? Porque este hombre, si era dirigente del PRM y alcanzó esa posición de diputado, él tuvo cercanías y roces para poder hacer esos procesos, para ganar una candidatura y para, yo estoy viendo fotos que no necesariamente son pruebas contra nadie, porque aquí se hace foto cualquiera con cualquiera y hemos tenido muchísimos ejemplos de eso, pero si él decide en una actitud de resentimiento, como tú dijiste, me tiraron al agua, sabían que me estaban buscando, no me avisaron que yo no fuera o no viniera al norte, porque si le hubiesen dicho en una información sensitiva que se estaba manejando a niveles muy cerrados, pero que había gente del gobierno, como bien dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Queremos felicitar a la Oficina de la Presidencia de la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes manejaban, hasta qué nivel se manejó esa información tan sensitiva como para que a él no le llegara, a pesar de tener esa categoría de diputado y todo el dinero y quién sabe los favores que hizo. Bueno, son cosas extrañas, son cosas que están cambiando. Tú has dicho sobre esa felicitación que los Estados Unidos felicita a la presidencia de la República. Eso claramente establece que el gobierno dominicano, a través de dos estamentos, dos instituciones que yo referí hace un momento, la Procuraduría General de la República, la DNCD, y la institución mayor, que es la jefa de la DNCD y la jefa de la Procuraduría, porque la Procuraduría y el Ministerio Público responde a la política criminal del gobierno. El gobierno tiene un
señor que es el presidente, que es jefe del gobierno, que se llama Luis Abinader, eso quiere decir que la presidencia de la República estaba en posesión de las informaciones que daba cuenta de que un compañero de partido del presidente de la República estaba en el asunto del narcotráfico y que el presidente de la República hizo lo que tenía que hacer para que este señor se le investigara y para que finalmente se materializara lo que se produjo en el día de ayer. Y por eso decía al principio, me da pena porque, bueno, porque uno sabe que hay de todo, que en el Congreso, que en el gobierno, que en la oposición, que en la vida hay de todo, gente que venden drogas, gente que son puros, gente que son trabajadores, gente que se pasa una vida entera trabajando porque cree en el trabajo, porque cree en la dignidad, en la honestidad, bueno, lo que usted quiera. Pero también hay otras cosas, gente que se dedican a hacer cuestiones que riñen con la ley porque quieren hacerse mucho más ricos, porque quieren hacerse ricos por la vía rápida. Ser rico no es malo, ser rico no es malo. Ahora, lo malo es que usted se haga de una manera irregular, violentando los procedimientos y violando la ley, porque el narcotráfico es eso, el robo es eso, atracar es eso, traficar es eso, traficar con droga, traficar con armas, vincularse a acciones terroristas, vincularse a asuntos de lavado de activos, es justamente eso. Entonces, quiere decir que el gobierno dominicano, comenzando por la persona del presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, estaba empoderado de la información y procedió contra un compañero de partido que además es miembro del Congreso, diputado de la República, activo como diputado, el más votado de los diputados de esa zona. Entonces, eso tiene un mensaje. Si él hubiese sabido, tiene un mensaje. Él va al norte. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Compañeros del PRM, no hay vaca sagrada. Compañeros del PRM, no hay vaca sagrada. El que está ejerciendo una función en el gobierno, ya sea como ministro, como director general o administrador de una empresa del Estado, tiene que tener en cuenta que esto que acaba de ocurrir, no más ayer, solo ayer, es un mensaje claro que está mandando el jefe del Estado dominicano de que está en disposición de colaborar para que sea apresado o para que sean sometidos a la acción de la justicia cualquier compañero de su partido que incurra en una ilegalidad. Eso tiene un mensaje claro para que lo sepamos. Sí, eso ayuda, creo que esas declaraciones de Estados Unidos ayudan un poco al gobierno, porque sin duda que es un duro golpe a la imagen de cualquier partido, en este caso el PRM, que le apresen a uno de sus miembros, no solo a uno de sus miembros, porque el partido tiene muchos miembros, debe tener millones de miembros, que le apresen a un legislador, en este caso a un diputado, es un golpe a la imagen del partido. Pero como dijo el presidente, todo el que tenga cuentas pendientes, bueno, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, que pague las consecuencias. Y esas declaraciones de Estados Unidos ayudan un poco al gobierno de que, bueno, el presidente estaba enterado y estuvo de acuerdo en que en proceder dando las facilidades necesarias a las autoridades de Estados Unidos para el apresamiento del señor Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, un gran empresario de Santiago, que muchos dicen que era un secreto a voces, que todo el mundo sabía, pero que nadie decía nada. Yo creo que el votante también debe cuestionarse por quién va a votar y a quién elige. De hecho, frente a propuestas más interesantes, pero quizás con menos ingresos económicos para dar la dieta o para comprar una botella de ron o para comprar el famoso picapollo, yo creo que el votante también debe cuestionarse a quién elige como su representante. Y todo el que votó por este señor, aunque todavía no lo han condenado, debe sentirse avergonzado. Entonces los votantes también deben cuestionarse. Es cierto, los partidos deben hacer y las reglas son un poco más rigurosas ahora. Hay que llevar hasta un papel de no antecedentes penales para los que aspiran a candidatos a ser elegidos. Pero imagínense que hay personas que no tienen ningún antecedente penal y que todos sabemos exactamente a qué se dedican o hacen. ¿Cuántos años tenía él operando?
No, ¿Desde eso, qué tiempo? ¿Desde qué año habla? eso no, bueno, Estados Unidos habla desde el 2014. Entonces, yo vi una dirigente... Hay información del 14, creo que al 17, Sí, es lo que es que un dice. periodo que ellos investigaron. Sí. Sí, yo pregunto, Dani, porque aquí nadie puede estar riéndose de que el PRM, que mira, que aquello. Una dirigente del PLD, diputada creo que dijo, eso se sabía que yo... Pero ¿y quién gobernaba? Yo pregunto. El PRM era que gobernaba. Era el PLD que gobernaba. Entonces, esto es un cuestionamiento al sistema completo. Si eso se sabía y si era tan amplio y conocido, ¿por qué la autoridad encargada de perseguir esos delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, todas esas cosas, o es que se torpedeó y se obstaculizó desde posiciones de mando? Ahora que se está hablando de muchas cosas de estas, sería bueno que Estados Unidos dé a conocer en detalles si solicitó colaboración. La estación de la Agencia Antinarcótico de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, que tiene una estación aquí en República Dominicana, en la sede de la DNCD, y que manejan los casos sensitivos, sería bueno que den a conocer si hubo obstaculización de la investigación y del apreciamiento de ese señor, porque él no era diputado. Él es diputado ¿hace qué tiempo? ¿Un año? Un año tiene. Entonces podía ser extraditado. ¿Se solicitó o se hizo algún proceso? ¿Qué pasó? Que esa persona, lo que se dice, operó tan libre y ampliamente como para haber construido, yo no sé, 4,000 apartamentos. Para haber hecho todos los negocios que él ha hecho. Todas esas cosas y la abundancia en la que se movía, conocido todo esto. ¿Por qué no se hizo la acción para detenerlo a tiempo y se le permitió que alcanzara la categoría de legislador? Como calculado el daño, vamos a dañarle la institucionalidad, el primer poder del Estado, donde hay mayor cantidad de legisladores en la Cámara de Diputados. ¡Pum! Una bomba. Señores, porque eso es pesado. Pero que eso no te asuste ni te extrañe. Pablo Escobar fue diputado en Colombia. Es decir, esa gente con dinero consigue muchas cosas. A Ernesto Samper, siendo presidente de Colombia, lo vincularon a este tema. Fue incluso, se le puso, Estados Unidos le canceló el visado. Se hubo una situación complicadísima en Estados Unidos con Ernesto Samper Pizano, que fue presidente de Colombia también. Es que el poder y el dinero, o el poder que dé el dinero en el narco es un asunto que uno no sabe hasta dónde llega, La codicia. dónde termina la codicia. Hay una versión que 2 personas me la han dado, incluyendo una señora que me está escribiendo ahora, que está viendo el programa. Decía ella algo que alguien me comentaba anoche, y era de que en Santiago se conocía de que había ya una solicitud para extraditar al diputado, y que parece que el diputado había convenido, que parece que en el partido le habían advertido de la situación, y parece que le había convenido en entrar a los Estados Unidos y hacerse una entrega voluntaria para que le preserven algunos bienes o para tener alguna garantía a partir de la decisión de entregarse. Esa es una versión, porque a cualquiera le sorprende que este hombre, un diputado del partido oficial, que un compañero no le dijera, pero mira, tú estás en problemas, Cuídate. te están investigando, cuídate. O sea, en República Dominicana eso sorprende. Pura gente que no tiene a nadie, dice, mira, hay un asunto contra ti, te están buscando, que te quieren ver, o hay una gente que está preguntando por ti. Eso es República Dominicana. Entonces, ciertamente es extraño que este hombre se enterara de esto cuando pisa tierra en los Estados Unidos. Se fue voluntariamente, él está pensando en negociar. ¿Y qué cosa tan grande para Estados Unidos, para disminuirle? Se habla de cadena perpetua. Nadie se va a entregar diciéndole que, mira, entrégate que te van a encerrar de por vida. Nadie, Dani. No, pero lo de cadena perpetua es una información no oficial. Lo de cadena perpetua es una información que se relaciona con el tipo de actividad en la que él estaba involucrado. O sea, hay que ver, Estados Unidos persigue la droga, y uno lo sabe, no necesariamente por el daño que hace la droga. Estados Unidos persigue la droga, recupera dinero, hace negocio con los narcotraficantes, le devuelve propiedades, hace transacciones. Que tú le saques los cuartos de allá. Exactamente. Ustedes no se recuerdan. Y esto que voy a decir le salió caro a un hombre.
cuando el Departamento de Estado consignaba en un informe una acusación muy grave sobre que República Dominicana era un paraíso de las drogas. Y entonces el presidente de la República de entonces, que se llama Danilo Medina, se hizo preguntar, y digo se hizo porque eso fue en Palacio, y esas actividades de Palacio a los presidentes los vuelven impenetrables porque le ponen un cordón de seguridad que ningún periodista, ninguno, y yo cubrí Palacio mucho tiempo, le puede acercar el micrófono al presidente, a menos que el presidente quiera. Pues él se hizo preguntar, le abrieron un espacio a un periodista y fue y le metió el micrófono y le dice: señor presidente, ¿qué opinión le merece a usted la información del Departamento de Estado de que esto es un paraíso de droga? Y él dijo: ellos son una avenida de 4 carriles, que sé yo cuánto. Eso le salió caro, esa gente, todo se lo toma en cuenta, ¿eh? Danilo se molestó y creo que como dominicano, como presidente de la República Dominicana, conociendo que se hacían esfuerzos importantes para el combate del narcotráfico, eso le dolió al presidente y la parte humana operó y dio esa declaración. Entonces, lo que digo con esto es que ¿quién ha visto a un norteamericano preso por narcotráfico? Ni lo va a ver. ¿Quién ha visto? La droga, el país que más consume droga sobre el planeta se llama los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el mayor consumidor de droga sobre el planeta. Que le llegan desde Europa, que le llegan desde el Caribe, fundamentalmente llega una gran porción desde República Dominicana, de Sudamérica a República Dominicana, entran por Haití, la traen por la frontera, por agua, por aire. Todos sabemos eso. Pero usted ha visto a nadie en Estados Unidos con problemas internamente. Ellos la reciben allá, la consumen allá, la pagan allá. Pero usted no ha visto nada de eso. Por eso digo que la preocupación de ellos, evidentemente, es más del tipo de las sanciones o negociaciones para ellos conseguir dinero, para conseguir informaciones, porque en el fondo de todo esto hay la preocupación legítima y entendible con el tema del narcotráfico. Y por lo regular anda una cosa junta con la otra, una cosa va de la mano con la otra. Parte de la preocupación o el celo que Estados Unidos ha tenido siempre con las guerrillas, caso específico Colombia, es por el nivel de colaboración entre la guerrilla y el narcotráfico, cómo se vincula una cosa con la otra, y el poder para comprar armas, son temas que las agencias de los Estados Unidos manejan, y a partir de eso es que ellos tienen preocupación porque saben que hay que controlar el narcotráfico, por lo que el narcotráfico implica, no solo por el daño que causa a la salud, por lo otro, terrorismo. Es así. Pero bueno, son asuntos que veremos. Si César Emilio Peralta, César el Abusador, ha hablado y ha dicho cosas y ha revelado nombres, vamos a ver todavía situaciones en los próximos días. Toño Leña fue extraditado a los Estados Unidos, fue desde Colombia a los Estados Unidos. Es la segunda vez que va. Toño Leña estuvo un tiempo guardando prisión en los Estados Unidos, negoció, hizo un tiempo en los Estados Unidos, negoció que en Estados Unidos le dieron parte de su fortuna. Algo parecido a lo que ocurrió con Quirino. Quirino guardó prisión, pero desde el momento mismo en que se estaba ya discutiendo su caso, pudo negociar en República Dominicana, inclusive que algunos de sus parientes le dieran visado y se fueran a vivir a los Estados Unidos y le dieran protección en los Estados Unidos. Digo esto para que ustedes vean cómo es que se maneja la cosa allá. Eso se acuerda, eso se negocia, y después usted hace unos años y usted termina siendo una persona con mucho dinero. Y después lo tiraron para acá para desacreditar, intentar desacreditar al presidente Fernández. Yo no creo que lo tiraran para eso. Yo tengo mis dudas sobre eso. Lo usaron. A él lo usaron aquí. Yo no creo que Estados Unidos haya hecho un acuerdo para mandar a ese hombre para acá, para que ese hombre contratara a un grupo de sinvergüenza que le entrevistaran y que dijera por radio, por televisión o por donde fuera, que a él le deben 200 millones de pesos y que quien se lo debe es Leonel Fernández. Es un asunto que todavía no se ha debatido y no se ha dilucidado de manera adecuada. Es una perversidad, y los vínculos que se establecieron entre el origen de esa divulgación, de esa información, con gente del Palacio, con un jefe de policía del momento. Muchos leonelistas acusan a los propios PLDistas. Con un personaje oscuro vinculado a la droga que está en los medios de comunicación. O sea, hay muchas cosas que se ha dicho sobre eso, pero todavía eso no se ha explicado de manera adecuada. Pero evidentemente que yo no me atrevería a decir que Estados Unidos
operó para dañar a Leonel Fernández, mandando a Quirino a hacer ese tipo de cosas, sino que Quirino hizo ese tipo de cosas por quizás algunas razones personales, razones reales de una deuda. Yo no sé, yo no conozco, no tengo vínculo con este señor y no sé si realmente a él le debían los 200 millones de pesos que él dice que prestó al doctor Fernández para usarlo en campaña. Pero evidentemente que eso hizo un gran daño y que es un asunto que para muchos es el motivo fundamental de la enemistad personal entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero Danilo fue y visitó a Leonel Fernández cuando ocurrió eso y dijo de manera solidaria, somos compañeros de partido, usted el presidente del partido y esas cosas. Eso fue lo que yo vi. Tú eres un hombre de mucha vivencia. La señora que le dice al marido, me dijeron que tú estás con la vecina. Y el marido se le hinca la rodilla y le dice, por Dios, mi amor, ¿cómo tú vas a pensar eso? Yo soy, yo soy Pero la señora no le cree. Y cada vez que se recuerda, tú sabes que yo te vi que miraste para allá, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dices la verdad duele, pero no en su boca? Eso pasa, eso pasa. Dice, ¿usted no se recuerda cuando Balaguer en un momento tenía en el Partido Reformista a Jacinto Peinado como candidato a la presidencia, que Leonel Fernández corría por el PLD en 1996? Y dicen que el doctor Balaguer no había ido a votar por Jacinto Peinado. Y de hecho no fue a votar. No votó en la primera vuelta. No votó. Entonces, en un momento al doctor Balaguer le cuestionaron, dice que él respondiendo a los periodistas cruzó los dedos. Yo, no, pero ese es el candidato de mi partido, ¿cómo no voy a apoyarlo? Yo lo apoyo estrictamente. Pero era una mentira la que estaba diciendo. Porque él nunca estuvo con Jacinto. Entonces, en este caso, el presidente Medina una cosa es lo que dice, fue es lo que a decirle a Leonel Fernández que ellos eran compañeros de partido, que no piense nunca eso de él. A mucha gente le costaría pensar, a mí entre ellos, que el presidente Medina se prestara a eso. A mí me cuesta mucho pensar eso. Lo digo con toda sinceridad. Ahora él tenía unos bellacos, ahí que eran capaces de cualquier cosa. En política y en la República Dominicana hemos visto hasta magnicidios que se han cometido en esas luchas por el poder. Tenemos casos desde Moncáceres, desde Lili, desde el propio padre de Moncáceres, Manuel Altagracia Cáceres, y otros que los bajos instintos humanos han derivado en esas situaciones y a este nivel que se ha llegado. Hablaba ayer con un dirigente muy importante del Partido de la Liberación Dominicana y dice, mira, se ha perdido la confianza, la lealtad y una serie de la sinceridad, todas esas cosas se han perdido. Y se está haciendo un ejercicio muy interesante a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana de pensamiento y reflexión sobre las causas reales por las que perdió el Partido de la Liberación Dominicana. Y me recordaba que Juan Bosch siempre, tras cada acción o proceso electoral, cual que fuere, se hacía un estudio y un análisis de las razones crítica y autocrítica, real, no fingida, ni controlada, ni manipulada. Si es que se quiere saber los resultados, si usted quiere saber cómo está su colesterol, usted se hace un estudio que le diga la realidad, cómo está su azúcar. Ahora, si usted quiere, como el caso de gente que lleva orines de otro para hacerse estudios y que le den unos resultados con una cuestión para mentirse a sí mismo. Omar. Es verdad. Mira que escucho eso. Está profundo. Sí, hay gente que lleva... Sí. Sí, de alguien sano para ellos salir sano. Sí, hay gente que anda por ahí mintiéndose a sí mismo. En algunas instituciones militares, cuando hay que hacerle la prueba, llevan la orina del compañero. Y mira esta. La prueba que se hace en el arma de fuego, para las armas de fuego, te ponen a orinar en un cuartito al lado, ahí mismo. Que escuche el chorro, incluso el que está haciendo la prueba. O sea, el inspector. ¿Terminó? Sí, ok, pásemelo. Hay gente que se puede llevar en el bolsillo un potecito con la orina de otro. Te ven bien. Bueno, pues mire, yo creo que esta cosa que
estamos refiriendo van a tener repercusiones. Y yo digo la utilidad que tiene esto, en adición a lo que ha ocurrido con los Estados Unidos, felicitando al gobierno dominicano, yo tengo información de que la presidencia de la República ciertamente estuvo enterada de todo, que la presidencia de la República colaboró para que esto se produjera, que la presidencia de la República está en posesión de informaciones mucho más abundantes de las que están siendo manejadas en la prensa el día de hoy, informaciones incluso de carácter financiero, que era lo que permitía establecer cómo se manejaban los recursos, la cantidad de recursos que se le atribuye a este señor, al diputado Gutiérrez Díaz, haber manejado. Y ya más adelante nosotros conoceremos de eso. La imagen que ustedes vieron en televisión ahorita, la que presentamos aquí, es una imagen de ya detenido el diputado y le están comunicando los cargos, que es lo que se hace, es el protocolo allá en los Estados Unidos. Usted le comunican los cargos, las razones por las que usted está siendo privado de su libertad. Posteriormente se le conoce medida de coerción y más adelante se instruye el caso para ya presentar la acusación formal, y usted va a contratar abogado y sus abogados le responden o le defienden de las imputaciones que se le hacen. Usted pudiera decir, bueno, eso puede que no sea, puede que los Estados Unidos o la DNCD, la DNCD de allá, que la dirección es la DEA, es posible que la DEA se equivoque, pero en la mayoría de los casos, esa gente le toma años preparar un expediente y se cuidan bastante para que el caso no se caiga. Entonces, de entrada, uno tiene que darle algún crédito a esas investigaciones, de entrada. Así como de entrada hay que partir de que este señor es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, entonces digo yo que también hay que reconocer el trabajo que realiza la DEA antes de apresar a una persona, antes de incurrir en la desarticulación de una red, de una banda. Ellos se toman su tiempo, se toman años investigando y luego de eso entonces proceden. A partir de ahí digo, es probable que lo que ellos están sustentando sea cierto, es probable. Ya se ha desatado una carrera, y esta es la otra parte, esta es la otra versión de lo que estamos comentando, ya se ha desatado una carrera por la curul. Este señor habrá de ser sustituido en la Cámara de Diputados, va a quedar una curul, y hay una cantidad de personas, de políticos de Santiago, que ya están poniéndose donde el capitán lo vea para que el partido piense en ellos. Hay 3 hombres, creo que 2 mujeres, hasta ahora que yo sepa, que están presentándose o le están diciendo al partido, yo pudiera ser el sustituto de Gutiérrez Díaz. Pero ¿qué pasa? Él pudiera sugerir a alguien también. Pero ¿qué pasa? En lo que le prueban si él es culpable. Ha sido la tradición, Dani. Han puesto familias los que se han salido, y las viudas y los viudos. Cuando eso ocurre en circunstancias distintas, es posible que usted pueda sugerir. Pero cuando eso ocurre bajo esta cuestión, usted está desautorizado para cualquier cosa. Entonces, ¿pero qué tiene esto de complicado? Es lo siguiente. Al diputado tienen que condenarlo en última instancia. O sea, el diputado es inocente y para que le hagan un juicio político, que es lo que debe operar, establece la Constitución de la República, la manera por la que usted puede perder su condición de diputado o senador, hay que hacerle un juicio político, y para que el juicio político se haga con razones y bases sólidas, tiene que producirse una condena de la cosa irrevocablemente juzgada, donde se establezca que este señor es responsable de acciones de narcotráfico o de lavado de activos o de lo que usted le quiera poner. Entonces, cuando eso ya se ha configurado en una última instancia, en una decisión de lo que aquí es la Suprema Corte de Justicia, entonces ya ese señor es culpable. Cuando ya es culpable, entonces ese señor le abren un juicio político para su destitución o para despojarle de su condición de diputado, pero el pleno de legislador. El Pleno puede, sin haber alcanzado, entiende, y se hace el debido proceso. Es ilegal. Y lo destituyen. Es ilegal. El debido proceso ocurre cuando este hombre ha sido ya
condenado en última instancia. Entonces ahí opera el debido proceso. Ese es el debido proceso. Si lo violan, entonces estará un poder del Estado, justamente el poder que hace las leyes, violentando una ley. Una disposición que está establecida en la Constitución de la República. Entonces yo le digo a los que están esperando ser considerados para ocupar esa posición, que tienen que observar lo que dice la Constitución y la ley. El partido, tú dirás, bueno, el partido dirá que yo necesito esa posición, que necesito que ese diputado o esa diputada suba para que apruebe o para que conozca sobre iniciativas que puede someter el PRM en un momento determinado. Sí, el partido lo puede decir, pero ahí está la ley, eso hay que respetarlo, eso puede tomarse un tiempo. Pero ¿por qué, dirán algunos, por qué votarlo por esa situación si se han elegido a legisladores, y actualmente hay, que fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico? Pero esa gente pagó. A usted lo pueden, el que comete un ilícito, le cabe una pena. Cuando usted paga esa pena, entonces usted ya es una persona que debería estar en condiciones de insertarse en la sociedad. Bueno, cuando usted lo degradan ya de por vida de sus condiciones por X cosas, o el delito que usted cometió implica la degradación de sus derechos civiles y políticos, ya eso es otro asunto. Usted no puede ser diputado, usted no puede ser senador, usted no puede ser presidente, usted no puede ser regidor, en fin. Pero yo digo, no es cómodo que tengamos a un narcotraficante o una persona vinculada al narco en el Congreso de la República que pagó o purgó pena en los Estados Unidos. No es cómodo, no es bonito, no es elegante. De hecho, en el Congreso de la República, en este Congreso de nosotros, el de ahora, hay gente que no han sido condenados, no han sido perseguidos, no han sido apresados, pero han estado en ese mundo o están en ese mundo. Y eso lo veremos ahora. El señor Gutiérrez, yo no sabía que estaba en ese mundo. Me he enterado ahora. Pues eso puede seguir. Pero si Dios perdona hasta un minuto antes de usted morirse, se arrepiente, tiene derecho a... Yo creo que sí, Geomar García. Ay, yo he buscado el lado suave. El lado bueno. Mire,